Imagina despertar una mañana cualquiera, mirar el calendario y recordar absolutamente todo lo que ocurrió ese mismo día, hace 10 años. No solo recordar un evento importante o una fecha especial, sino cada pequeño detalle: en qué ropa llevabas, qué canción sonaba en la radio, qué conversación escuchaste en la calle, qué comiste, incluso cómo te sentías exactamente en ese momento. Para la mayoría de las personas, esto sería prácticamente imposible. Nuestra memoria funciona seleccionando momentos importantes y dejando que miles de recuerdos se pierdan con el tiempo. Pero existen personas en el mundo capaces de recordar su vida con un nivel de detalle que parece desafiar toda lógica. Personas que pueden decirte qué ocurrió en cualquier fecha específica de su pasado, como si estuvieran mirando una película almacenada en su mente. Y cuando los científicos comenzaron a estudiarlos, descubrieron que su habilidad era tan extraordinaria que parecía sacada de una historia de ciencia ficción. Antes de continuar, si te gustan los temas sobre misterios de la mente humana, curiosidades del mundo y fenómenos difíciles de explicar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos. La memoria humana es algo fascinante. Nuestro cerebro está constantemente registrando información, pero también está olvidando la mayor parte de ella. De hecho, olvidar es una función natural y necesaria. Si recordáramos absolutamente todo lo que vivimos, nuestra mente se saturaría rápidamente. Por eso el cerebro filtra los recuerdos y guarda principalmente aquellos que considera relevantes. Sin embargo, algunas personas parecen haber nacido con un sistema de memoria completamente diferente. Un sistema que no filtra tanto, que conserva detalles mínimos y que permite revivir momentos del pasado con una precisión casi perfecta. Uno de los casos más sorprendentes estudiados por la ciencia es el de una mujer que podía recordar prácticamente cada día de su vida desde la adolescencia. Si alguien le decía una fecha al azar, ella era capaz de describir qué había hecho ese día, qué noticias estaban ocurriendo en el mundo y qué estaba pasando en su vida personal. Lo más impresionante es que no utilizaba trucos de memoria ni técnicas especiales. Simplemente lo recordaba. Para ella, esos recuerdos aparecían automáticamente, como si su mente tuviera un archivo infinito que podía consultar en cualquier momento. Los científicos llamaron a esta condición memoria autobiográfica altamente superior. Es extremadamente rara. Se calcula que solo unas pocas decenas de personas en el mundo la poseen. Estas personas no solo recuerdan eventos importantes, recuerdan días comunes, conversaciones simples, pequeños detalles que para cualquier otra persona desaparecerían para siempre. Pero tener una memoria así no siempre es una ventaja. Muchas personas imaginan que recordar todo sería un superpoder increíble. Sin embargo, quienes viven con esta condición dicen que también puede ser una carga, porque no solo recuerdan los momentos felices con claridad absoluta, también recuerdan cada error, cada discusión, cada momento doloroso de su vida. Y esos recuerdos pueden regresar con una intensidad emocional tan fuerte como cuando ocurrieron. Imagínate recordar perfectamente una discusión que tuviste hace 15 años y sentir exactamente la misma tristeza o enojo que sentiste ese día. Para estas personas, el pasado nunca está completamente en el pasado, siempre está presente en su mente. Los investigadores comenzaron a estudiar sus cerebros utilizando resonancias magnéticas y diferentes pruebas cognitivas. Lo que descubrieron fue muy interesante. Algunas áreas relacionadas con la memoria y las emociones parecían estar más desarrolladas o activas que en la mayoría de las personas. Esto sugiere que su cerebro procesa y almacena la información de una forma distinta. Sin embargo, incluso con toda la tecnología moderna, la ciencia aún no entiende completamente cómo funciona este fenómeno. No existe una explicación definitiva de por qué algunas personas desarrollan esta capacidad extraordinaria. Tampoco existe una forma conocida de entrenar el cerebro
para alcanzar ese mismo nivel de memoria. Pero estas personas no son los únicos casos que parecen desafiar lo que sabemos sobre la memoria humana. Existen también individuos conocidos como savants, personas con habilidades mentales extremadamente desarrolladas en áreas. Algunos savants pueden realizar cálculos matemáticos complejos en segundos. Otros pueden reproducir piezas musicales después de escucharlas solo una vez. Y algunos poseen una memoria casi fotográfica que les permite recordar enormes cantidades de información con una precisión increíble. Un caso muy famoso es el de una persona capaz de memorizar miles de libros completos, palabra por palabra. Cuando alguien le mencionaba una página específica, podía recitar el contenido como si lo estuviera leyendo. Los científicos estudiaron su mente durante años intentando entender cómo era posible algo así. Pero, al igual que ocurre con otros fenómenos extraordinarios del cerebro, muchas de las respuestas siguen siendo un misterio. También existen historias sorprendentes relacionadas con personas que recuerdan idiomas que no sabían que conocían, o que después de un accidente desarrollan habilidades cognitivas completamente nuevas. En algunos casos, personas que sufrieron lesiones cerebrales comenzaron a mostrar talentos inesperados, como una capacidad matemática extraordinaria o habilidades artísticas impresionantes. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si el cerebro humano tiene capacidades ocultas que normalmente permanecen dormidas. Tal vez todos tengamos un potencial mucho mayor del que imaginamos, pero nuestro cerebro mantiene ciertos límites para evitar que la mente se sobrecargue. Otra posibilidad fascinante es que la memoria humana sea mucho más compleja de lo que creemos. No funciona simplemente como un disco duro que guarda datos. La memoria está profundamente conectada con nuestras emociones, nuestras experiencias y la forma en que interpretamos el mundo. Por ello, es más fácil recordar un momento que estuvo cargado de emociones intensas, un día en el que ocurrió algo inesperado, algo que nos hizo sentir miedo, felicidad o sorpresa. Tiene muchas más probabilidades de permanecer en nuestra mente durante años. Esto se debe a que el cerebro libera sustancias químicas que fortalecen la formación de recuerdos. Pero incluso con este mecanismo, la mayoría de las personas olvidará los detalles con el tiempo, las fechas exactas, los diálogos precisos. Los pequeños acontecimientos cotidianos suelen desaparecer. Por eso resulta tan asombroso conocer a personas que parecen estar exentas de ese proceso natural de olvido. Algunos científicos han comparado la mente de estas personas con una especie de archivo viviente del tiempo, un archivo donde cada día queda registrado con una claridad sorprendente. Cuando les preguntan por una fecha específica, no hacen cálculos ni reconstruyen la información, simplemente la recuerdan. Lo curioso es que muchos de ellos dicen que no intentan recordar. De hecho, a veces desearían olvidar ciertas cosas, pero no pueden hacerlo fácilmente. Los recuerdos simplemente aparecen en su mente cuando escuchan una fecha o cuando algo les recuerda ese momento. Y esto abre una pregunta muy interesante. Si nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar tanta información, ¿por qué normalmente olvidamos la mayor parte de nuestra vida? Algunos expertos creen que olvidar es esencial para nuestra salud mental. El olvido nos permite dejar atrás experiencias dolorosas, adaptarnos a nuevas situaciones y concentrarnos en lo que realmente importa en el presente. Sin ese filtro natural, nuestra mente podría quedar atrapada en una avalancha interminable de recuerdos. Sin embargo, las personas con memoria extraordinaria ofrecen una ventana única para entender cómo funciona realmente el cerebro humano. Gracias a ellas, los científicos han podido estudiar con mayor profundidad los mecanismos de la memoria y descubrir pistas importantes sobre cómo se forman, almacenan y recuperan los recuerdos.
Pero incluso con toda esa investigación, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Y algunas de las historias relacionadas con la memoria humana son tan extrañas que parecen imposibles. Hay relatos de personas que pueden recordar cada página de un libro que leyeron hace décadas. Personas que pueden escuchar una canción una sola vez y tocarla perfectamente en un instrumento. Incluso individuos capaces de memorizar enormes secuencias de números sin cometer errores. La mente humana sigue siendo uno de los mayores misterios del universo conocido. Y cada vez que aparece un caso extraordinario, los científicos se enfrentan nuevamente a la misma realidad. Aún sabemos muy poco sobre el verdadero potencial de nuestro cerebro, porque tal vez la pregunta más intrigante no sea como algunas personas recuerdan cosas imposibles, sino que otras capacidades podrían estar escondidas dentro de nuestra mente sin que lo sepamos. Y lo más sorprendente es que cada año aparecen nuevos casos que desafían lo que creíamos saber sobre la memoria, pero algunos de estos casos son aún más extraños, porque involucran recuerdos que aparentemente no deberían existir. Recuerdos de lugares en los que nunca han estado. Recuerdos de idiomas que nunca aprendieron. E incluso recuerdos que parecen pertenecer a otra vida. Y cuando escuchas estas historias por primera vez, es imposible no preguntarse si realmente estamos entendiendo todo sobre la mente humana, o si apenas estamos empezando a descubrir sus secretos. Pero lo que viene a continuación es aún más sorprendente, porque existen casos documentados de personas que recuerdan detalles tan específicos del pasado que los investigadores tuvieron que comprobarlos varias veces antes de creer que eran reales. Y algunas de esas historias son tan impresionantes que parecen sacadas de una película. Así que si te interesa descubrir más misterios increíbles sobre la memoria humana y las personas que parecen recordar lo imposible, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal, porque en la siguiente parte vamos a explorar algunos de los casos más sorprendentes jamás registrados. Ahora, imagina estar sentado frente a un investigador que tiene una lista enorme de fechas escritas en una hoja. Él toma una al azar y te pregunta qué ocurrió ese día hace 20 años. Para la mayoría de nosotros, la mente quedaría completamente en blanco. Tal vez recordaríamos vagamente algo si se tratara de un cumpleaños, una graduación o algún evento importante. Pero para ciertas personas con memoria extraordinaria, esa pregunta es casi como abrir una puerta hacia el pasado. De repente, los recuerdos comienzan a aparecer con una claridad impresionante. Pueden decir que día de la semana era, que estaban haciendo por la mañana, qué ocurrió en las noticias ese día. Incluso, pequeños detalles aparentemente insignificantes, como el clima o lo que comieron. Uno de los aspectos más fascinantes de estos casos es que los científicos han comprobado muchas de estas. Cuando estas personas describen eventos específicos, los investigadores comparan sus recuerdos con registros históricos, noticias antiguas, fotografías y documentos. Y en muchos casos descubren que los detalles coinciden sorprendentemente. No se trata de recuerdos vagos o aproximados, son recuerdos precisos, casi como si la persona estuviera revisando un archivo perfectamente organizado dentro de su mente. Sin embargo, algo curioso ocurre cuando estas personas intentan memorizar información nueva que no está relacionada con su vida personal. Muchas de ellas no tienen una memoria superior para todo tipo de información. Su habilidad extraordinaria suele estar enfocada principalmente en recuerdos autobiográficos, es decir, recuerdan su propia vida con una precisión increíble, pero no necesariamente tienen ventaja cuando se trata de memorizar listas de palabras, números aleatorios o datos académicos.
Esto ha llevado a los investigadores a pensar que el fenómeno no es simplemente una memoria más poderosa, sino una forma distinta de almacenar experiencias personales. Para estas personas, cada día de su vida parece quedar registrado como si fuera un capítulo completo en una enorme biblioteca mental. Algunos describen su experiencia como si estuvieran viendo una línea del tiempo dentro de su mente. Cuando escuchan una fecha, automáticamente se posicionan en ese punto de su vida y los recuerdos comienzan a fluir de forma natural. No tienen que esforzarse para recordarlo, simplemente aparecen. Pero no todos los casos de memoria extraordinaria funcionan de la misma manera. Existen personas que desarrollan habilidades sorprendentes para recordar información visual con una precisión casi perfecta. Algunas pueden observar una ciudad durante unos minutos y luego dibujarla con un nivel de detalle increíble, recordando la posición de edificios, ventanas y calles como si hubieran tomado una fotografía mental. En otros casos, las habilidades de memoria aparecen después de un evento inesperado, como un accidente o una lesión en la cabeza. Aunque esto suena extraño, hay registros de personas que después de sufrir un trauma cerebral comenzaron a mostrar talentos mentales completamente nuevos. Algunas desarrollaron habilidades artísticas que nunca habían tenido. Otras adquirieron capacidades matemáticas extraordinarias. Uno de los ejemplos más comentados por los científicos es el de un hombre que sufrió una fuerte conmoción cerebral después de un accidente. Antes del incidente, llevaba una vida completamente normal y no tenía habilidades especiales en matemáticas, pero después del accidente comenzó a ver el mundo de una manera diferente. De repente, los números tenían formas y patrones visuales en su mente. Podía realizar cálculos complejos casi instantáneamente, porque su cerebro parecía procesar las matemáticas como si fueran imágenes. Este tipo de casos ha llevado a algunos expertos a plantear una idea fascinante. Tal vez el cerebro humano tenga capacidades ocultas que normalmente permanecen bloqueadas por ciertos mecanismos neurológicos. Cuando esos mecanismos cambian, incluso de manera accidental, algunas habilidades pueden emerger. Otra categoría interesante dentro de las personas con memorias extraordinarias son los llamados campeones de memoria. A diferencia de los casos anteriores, estos individuos no nacieron necesariamente con una memoria sobrenatural. Muchos de ellos entrenaron su mente durante años, utilizando técnicas específicas para mejorar su capacidad de recordar información. Una de las estrategias más famosas es el método del Palacio de la Memoria. Esta técnica consiste en imaginar un lugar familiar, como una casa o una calle, y asociar diferentes recuerdos con ubicaciones específicas dentro de ese lugar. De esta forma, cuando la persona quiere recuperar la información, simplemente recorre mentalmente ese espacio imaginario y encuentra cada recuerdo en el lugar donde lo colocó. Aunque esta técnica puede parecer simple, cuando se domina correctamente, permite memorizar cantidades impresionantes de información. Algunos campeones de memoria pueden recordar el orden exacto de cientos de cartas de una baraja después de verla solo una vez. Otros son capaces de memorizar miles de dígitos de números en muy poco tiempo. Pero incluso estos expertos reconocen que lo que hacen es muy diferente de las personas con memoria autobiográfica extraordinaria. Ellos utilizan estrategias conscientes y requieren práctica constante. En cambio, las personas con memoria natural excepcional simplemente recuerdan sin esfuerzo. Y esto vuelve a plantear una pregunta intrigante. Si existen personas que pueden recordar casi cada día de su vida, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del cerebro? Algunos investigadores creen que estudiar estos casos podría ayudar a desarrollar tratamientos para enfermedades relacionadas con la memoria.
trastornos como la pérdida de memoria, asociada con el envejecimiento o ciertas enfermedades neurológicas, podrían beneficiarse si entendemos mejor cómo el cerebro almacena y recupera recuerdos. Pero al mismo tiempo, estos casos nos recuerdan algo muy importante. El cerebro humano es increíblemente complejo. Incluso después de décadas de investigación científica, todavía estamos descubriendo nuevas formas en las que nuestra mente puede funcionar. Cada recuerdo que tenemos es el resultado de millones de conexiones neuronales, trabajando juntas. Es una especie de red dinámica que cambia constantemente con cada experiencia. Vivimos. Y aunque pensamos que nuestra memoria es confiable, muchas veces reconstruimos los recuerdos en lugar de reproducirlos. Exactamente, por eso es tan sorprendente encontrar personas que parecen tener acceso directo a una versión mucho más precisa de su propio pasado. Aún así, incluso ellos admiten que su memoria no es perfecta. A veces pueden recordar con claridad lo que ocurrió en un día específico, pero no necesariamente recuerdan cada detalle del entorno, o pueden tener recuerdos muy intensos de ciertos momentos, mientras otros quedan un poco más borrosos. Esto demuestra que la memoria, incluso en sus formas más extraordinarias, sigue siendo un proceso complejo y dinámico. Tal vez lo más fascinante de todo. Esto es que estas historias nos obligan a replantear lo que creemos posible para la mente humana. Durante mucho tiempo pensamos que la memoria tenía límites muy claros, pero cada nuevo caso extraordinario parece ampliar esos límites un poco más. Y eso nos lleva a una reflexión interesante. Quizás todos nosotros estamos utilizando solo una pequeña parte del verdadero potencial de nuestra mente. No porque exista una fórmula mágica para desbloquearlo de repente, sino porque el cerebro humano es mucho más adaptable y poderoso de lo que imaginamos. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que recordamos un momento importante, estamos fortaleciendo las conexiones dentro de nuestro cerebro. Estamos literalmente cambiando la estructura de nuestra mente. Why? Aunque probablemente nunca lleguemos a recordar cada día de nuestra vida con absoluta precision. Entender cómo funciona la memoria puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de aprender, recordar y comprender el mundo que nos rodea, porque al final, nuestra memoria es mucho más que un simple almacén de datos. Es la base de nuestra identidad. Es lo que conecta nuestro pasado con nuestro presente y nos permite imaginar el futuro. Cada recuerdo que conservamos forma parte de la historia que construimos sobre quiénes somos. Y quizás, por eso, las personas que recuerdan lo imposible nos resultan tan fascinantes, porque a través de ellas podemos vislumbrar algo extraordinario, la increíble capacidad de la mente humana para capturar fragmentos del tiempo y conservarlos dentro de nosotros. Así que la próxima vez que recuerdes un momento especial de tu vida, piensa en lo increíble que es que tu cerebro haya guardado ese instante entre miles de millones de experiencias posibles. Porque aunque no tengamos una memoria perfecta, cada recuerdo que permanece con nosotros es una pequeña prueba del poder extraordinario de la mente humana. Why Quian sabe, tal vez en algún lugar del mundo, en este mismo momento, exista alguien más capaz de recordar cosas que parecen completamente imposibles. Si te gustó este video y te sorprendieron estas historias sobre la memoria humana, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios más fascinantes de la mente, el mundo y el universo. Nos vemos en el próximo video.